Pablo. Adelante. Yo lo vi muy amplio. Sí. Pues para mí, yo sí me quedé porque él mencionó muchas citas bíblicas y les explicó. Pues ahí me quedé, pues entonces, por ejemplo, es que habló mucho de 1 Corintios 2:6, 2:6 al 8, ¿no? Pero más que todo algo que pues que es algo personal en cuanto al que nada profano salga de la boca, ¿verdad? Nada incorrecto. Yo entendía que era algo relacionado con lo que es el vocabulario soez, pero él habla de que es todo lo que no es la gracia, pues. Entonces él decía ahí que debemos de hablar la gracia. Y entonces, y también hay un versículo que dice acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pues lo hemos oído muchas veces. El hermano Virgilio me acuerdo que lo mencionaba siempre, pero la verdad que es muy amplio, ¿no? Porque él explicó, entonces es lo que digo, que él explicó muchas citas bíblicas con relación a lo que es el mensaje este. Y el título que dice, la experiencia de los creyentes tienen de la gracia de Dios en la economía de Dios, alcanza su consumación en la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. O sea que lo lleva a la parte personal, individual, y a la parte corporativa cuando habla de la iglesia. O sea que lo dividió así al principio, dos cosas, una parte individual o personal y la otra parte corporativa. Pero todo tiene que llegar a lo corporativo, o sea que la iglesia es ante todo la que es edificada a través de los... Y él hablaba también, algo que me llamó aquí la atención, es de que él habla de los dones. Él decía, no solo se refiere a Pablo, sino que a todos, pues, o sea, que todos estamos inmersos en estos dones, porque Pablo decía, yo era el más pequeño, pero el hermano dice, y bueno, si eres el más pequeño, nosotros somos más grandes. Ay, momento de que porque aquí es él tal vez, ¿verdad? Pero yo no. La verdad que soy sincero, pues, ¿para qué voy a decir uno, sí, yo, amén, no? Yo soy consciente de esto y considero que no es así para mí, pues para mí, ¿verdad? Para el que pues tenga esa gracia, pues que la tenga. Pero algo que me llamó, le apunté por aquí, él dijo que el perfeccionamiento de los dones produce funciones, dice, sí entiendo, pues que entre más dones digamos, se perfecciona el don que le dan a uno y lo llena de Cristo y lo llena de la gracia, definitivamente que va a tener más funciones uno. Bien importante eso, porque me llamó mucho la atención y, y todo digamos, en el 3 la consumación de la experiencia que los creyentes tienen de la gracia de Dios en su economía, en la iglesia como cuerpo orgánico de Cristo. O sea que esta gracia siempre está inmersa en la palabra de Dios. O sea que la gracia es Dios. La iglesia es la gracia es la palabra de Dios. O sea que la gracia del Dios triuno que circula impartiendo a nosotros todo lo que Él es para nuestro disfrute. Entonces se habla nuevamente pues de que debemos disfrutarlo, debemos de, como decía, un gran banquete, somos un restaurante donde nosotros tenemos que servir y tenemos que impartirle a otros esta gracia. Y como es que es un mandato divino, pues, del Señor Jesucristo y de predicar el Evangelio a toda criatura. O sea que esta vida práctica y de edificación del cuerpo de Cristo, que proceden del disfrute interior que tenemos de la gracia. Esto me llamó mucho la atención. ¿Verdad? Que la vida práctica y la edificación del cuerpo de Cristo, ¿de dónde procede? Del disfrute interior que tengamos de la gracia de Dios. O sea que esto es un llamado de atención también, pues si la iglesia no crece
Y la iglesia no es edificada porque sus miembros no están llenos de la gracia, no se ha disfrutado. Es lo que dice aquí que debemos disfrutar de la gracia de Dios. Y un disfrute es cuando uno come algo suculento, algo que uno desea comer y le llega y entonces uno lo disfruta al máximo. De la misma manera, el hermano nos exhorta aquí que esta edificación es a través del disfrute interior que tengamos de esta gracia. O sea que cada parte del cuerpo orgánico de Cristo es un producto de la gracia de Dios en la economía de Dios, en el plan divino que Él tiene. Amén. Amén. Yo también sentí que fue bien, bien amplio y profundo el mensaje. Igual casi no pude copiar todo y me perdí en algunas cositas, pero una cosa que me gustó a mí mucho es de que Dios tiene una meta, ¿verdad? Y la meta de su economía es que nosotros podamos llevar una vida que experimente la gracia. Y el hermano repitió muchas veces, los dos hermanos repitieron que debemos cada día recibir la gracia y volvieron a repetir el asunto de ejercitar nuestro espíritu para poder recibir la gracia, mencionando el versículo de Hebreos, ¿verdad? Que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y el trono de la gracia está en nuestro espíritu, así que pues hay que ejercitar el espíritu y aprender a hacerlo, ¿verdad? El hermano habló de invocar otra vez, de orar otra vez, que son dos prácticas bien sencillas que nos permiten volver al Señor. También habló de la vida cristiana, dice es un vivir total que debería ser un vivir del Dios triuno, donde obtenemos gracia, un vivir de 24 horas donde lo tomamos como nuestro vivir y nuestra persona. Otra cosa que hablaba el hermano es de que la base de la iglesia es la gracia. Entonces nuestra base es nuestra base es la gracia. Y también es la iglesia genuina, dice, la que está basada en la gracia. También habló el hermano acerca de, y me gustó eso, em, acerca del torrente. Dice, habló de primera de Pedro 5:10, donde habla de toda gracia y mencionó una circulación y habla dijo, torrente poderoso es Dios, ¿verdad? Ese himno. Pero desde el hermano compartía aquí de que la gracia del Señor es la circulación que imparte la economía de Dios al cuerpo. Y también habló de un ciclo acerca de la gracia, la vida, las funciones que desarrollan habilidades y capacidades y los dones. Entonces hablaba el hermano de que a más disfrute que tengamos nosotros de la gracia, hay más crecimiento en vida y por lo tanto hay más funciones de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Todos tenemos un don. ¿Y de qué manera vamos a desarrollar ese don y no enterrarlo así como hizo el siervo, ¿verdad? Que era el que fue infiel, pues en ese ciclo, ¿verdad? Más gracia, más disfrute de Dios, a más disfrute, más crecimiento. Y este crecimiento nos va a permitir tener más funciones. Y lo que decía mi papá ahorita es cierto, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta que no hay disfrute de gracia cuando en la iglesia no hay funciones, cuando los santos no funcionan, no comparten, no pastorean, ¿verdad? Entonces es importante que todo lo que nosotros hagamos imparta la gracia para que los santos sean despertados también. Entonces, el hermano hablaba también, ¿verdad? Que cada don se desarrolla de acuerdo a la gracia, ¿verdad? A la medida que necesita de gracia. Hablaba del dedo pequeño, ¿verdad? Del meñique, ¿verdad? Porque ese dedo no es más grande, porque su función es ser pequeño, ¿verdad? Y tiene igual el dedo pequeñito del pie, ¿verdad? Porque no es más grande o porque no es del mismo tamaño que el dedo gordo. Porque tiene su función de dar equilibrio, ¿verdad? Y en la medida que es chiquitito, pues nos da equilibrio en el cuerpo, pero no necesita crecer más. Él fue suministrado de vida de acuerdo a su función. Entonces, así nosotros debemos disfrutar al Señor.
Y ahora entiendo también, ¿verdad? Por qué hay dones en la iglesia, como el hermano Lee, el hermano Ni, que estaban tan llenos, pero necesitaban esa cantidad de gracia para podernos suministrar a nosotros todo lo que hicieron. También habló de las palabras, que no debemos hablar palabras soeces con los hermanos, sino que debemos hablar todas las palabras que estén sazonadas con gracia. Entonces, todo lo que nosotros hablemos con otros deben ser conversaciones que no corrompen, sino conversaciones que edifican, decía el hermano. Que todo lo que hablemos sea Cristo para que sea el disfrute de los oyentes. Incluso decía aquí anhelar el profetizar para impartir Cristo a otros. Y también lo último que habló el hermano es de que debemos nosotros como mayordomos ser aquellos que preparan comida saludable a los hermanos. Y dice, pero si no tenemos los materiales para preparar la comida, pues debemos ir a la iglesia, que es la cocina. Y en la iglesia, pues ahí recibimos el suministro de Dios que nos ayuda y nos capacita y nos anima para ir nosotros a preparar la comida adecuada para los hermanos. Entonces también entrar en la palabra y orar la palabra. Dice, entrar en la palabra para recibir gracia y orar la palabra para recibir la realidad de esta palabra que estamos leyendo. Entonces, pues qué bonito, me gustó mucho y sí me llama la atención poder estudiarlo después y oírlo después para poder anotar algunos detalles bastantes detalles que se me fueron aquí, pero que eso me gustó, experimentar la gracia para experimentar el crecimiento en vida para poder funcionar en el cuerpo. Amén. Amén. Solo voy a mandar algo aquí. Un momentito. Amén. Me gustó mucho. Me gustó mucho este mensaje enfocado a que nos demos cuenta, ¿verdad? Cuán importante es conocer la gracia, ¿verdad? Que es este Cristo disfrutado y experimentado porque produce las funciones en el cuerpo, produce el testimonio de la iglesia, porque la iglesia existe si existe tal disfrute. Entonces, ciertamente las funciones y el pastoreo y todo lo demás que aparece por el disfrute, puede que nos muestre la carencia que tengamos, pero lo que hay que apuntar es a que busquemos el disfrute, a animarnos a entrar en ese disfrute, porque el disfrute produce, no a señalar es que no hay disfrute y por eso no hay funciones, ¿verdad? Realmente el asunto es que haya disfrute. Ayudarnos unos a otros a que haya disfrute, ayudarnos nosotros mismos estableciendo los horarios para orar, un horario para esto, porque eso nos ayuda a mantener ese flujo del Señor desde dentro de nosotros, afuera de nosotros, de afuera de nosotros, adentro de nosotros, que es tan necesario. Pero interesante que todo lo que produce esta experiencia de la gracia me impresionó mucho que habla de que este es un vivir total, ¿verdad? Porque la buena convivencia va a depender no de la manera que seamos, ni del buen o mal carácter que tengamos, sino de cómo vivamos al Señor todo el tiempo. Si vivimos al Señor todo el tiempo, nos vamos a llevar muy bien. Va a ser todo llevadero, va a ser todo apropiado, porque Cristo es el que se manifiesta a través de ese tráfico que pueda haber en nosotros. Y me gustó como dice, todo esto lo tenemos, está en nuestro espíritu, está en nuestro interior. No es algo que haya que buscar, laborar o esforzarse, sino que de hecho ya está. El asunto de esto tiene que ver un poco con nuestra voluntad. Bueno, no un poco, mucho, porque todo lo demás lo ha hecho Dios. De nosotros depende volver nuestra mente al espíritu, ejercitar nuestro espíritu. Me gustó mucho este punto de la iglesia genuina, se basa en la gracia que le fue dada. Es decir, que todos los hermanos y hermanas estamos disfrutando. Otra vez, apuntar y animar a que lo hagamos, no a señalar que no lo hacemos, sino otra vez, a animar, a animar. Ahora vamos a ver qué otro asunto.
Sí, la vida práctica, la edificación del cuerpo proceden del disfrute interior que tengamos de la gracia de Dios. Esto es un secreto develado, es un secreto revelado a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder vivir completamente esa vida práctica? Disfrutando a Dios como la gracia, experimentándolo, y cómo vamos a cooperar y a participar y que la iglesia de Dios sea edificada, pues insistiendo en esto, ¿verdad? Dice, los dones difieren según la gracia que nos es dada, pero ¿esto qué significa? Que mientras más disfrutemos del Señor, puede que se desarrollen dones en nosotros. Ciertamente hemos visto hermanos y hermanas que tienen dones que son impresionantes, ¿verdad? De la palabra, del servicio, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando iniciamos esta carrera o esta vida cristiana, no teníamos esa función desarrollada. Cómo vino ese don y esa función? Por medio del disfrute y de la experiencia que tengamos. Así que esto fue muy impresionante. Vale la pena que lo volvamos a tomar en algún momento. Así que, amén. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Adiós, hermano. Adiós, Linda. Y nos vemos otro día. Buen provecho, sí. Espérame, José solo quiere saludar a la nena. Voy a parar la grabación.